¿Qué tal, queridos hermanos? En esta ocasión estamos en Tesoros de la Biblia con el discurso de 10 minutos. Rechace las costumbres y tradiciones antibíblicas. Este discurso se va a estar dando en la semana del 1 al 7 de septiembre del 2025. Y mire, puede ser muy importante para que usted entienda esta parte, por si no puede ir a la reunión o por si usted tiene la asignación. Ahora bien, ¿cómo comienza esto? Mire, de acuerdo a Proverbios capítulo 29, versículo 18, menciona lo siguiente: donde no hay visión, el pueblo anda sin control, pero los que obedecen la ley son felices. Esto significa, hermanos, que si obedecemos a Jehová, realmente seremos felices. Y mire que hay varias cosas bien interesantes con relación a esto. En esta ocasión, con el punto de vista en relación con las supervisiones o cosas demoníacas. Mire, la superstición y el miedo a los malos espíritus hace que se esclavicen a millones de personas. De hecho, muchas recurren, para salvarse de esto, a talismanes, amuletos y pociones mágicas para que no les hagan daño. Pero esas medidas son totalmente innecesarias. ¿Por qué? Bueno, Jehová, el único Dios verdadero, es muchísimo más poderoso que Satanás. Y por supuesto, siempre, hermanos, protege a quienes confían en Él. Mire, hay lugares bien complicados en nuestro planeta en donde se practica mucho estas cosas. Por supuesto es mundial, ¿eh? Pero hay lugares que pues son más propensos a esto. Estamos hablando del continente africano. Es muy propenso, es mucho, ¿no? Lo que hay en relación con este tipo de cosas. Y la realidad es que muchas personas hasta han sido engañadas en el sentido de que en realidad no necesitan nada para protegerse, sino simple y sencillamente seguir las normas bíblicas de Jehová. Y con eso tendrían, porque Jehová es muy poderoso, como se ve en la imagen, puede y lo va a hacer, meter en un agujero a quienes causan este tipo de situaciones. Así es que, qué interesante es, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que en realidad Jehová puede protegernos. Mire, para que Jehová nos pueda proteger, hermanos, tenemos que saber qué le agrada a Él. Y por supuesto, si ya sabemos lo que le agrada a Jehová, entonces hacerlo. Mire, por ejemplo, en el siglo I, usted recordará el ejemplo de los cristianos de Éfeso, donde cuando les fue a predicar el apóstol Pablo, ellos entendieron la situación que había y dice que juntaron todos sus libros de magia y los quemaron. Del mismo modo, si desea obtener la protección de nuestro Dios Jehová, debe deshacerse de los talismanes, amuletos, fetiches, libros de magia, pulseras o cordones protectores y cualquier otra cosa relacionada con el espiritismo. Si eso así lo hacemos, entonces en realidad estaremos demostrando que confiamos en Jehová y no en ese tipo de pulseras o artefactos que supuestamente pueden protegerlo. Mire, como se ve en la imagen, es necesario destruirlo, tirarlo a la basura, no le sirve. Una vez que usted haga eso,
Entonces mire lo que Jehová promete. Si se sujeta a Jehová, es decir, si le obedece y hace su voluntad, puede estar seguro que ni Satanás ni sus demonios podrán hacerle daño. Pero para eso, como dice ahí, usted tiene que sujetarse a Jehová. Y entonces Jehová actuará en favor de usted. Mire qué buenas palabras. Y créamelo, para los tiempos en los que estamos, esto es muy necesario. Ahora bien, mire, de acuerdo a Proverbios, capítulo 29, versículos 13, en la parte A, menciona lo siguiente. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con prostitutas malgasta su riqueza. Esto significa, hermanos, que para saber si Jehová acepta cierta costumbre, hay que pedirle que le dé su sabiduría. Y entonces Jehová así lo hace. Pero no es en automático, no es como hacer una oración y decirle, Jehová, dame sabiduría, y en automático le va a llegar. No es así, mire. Tenemos que hacer algo. Si no estamos seguros de si cierta costumbre desagrada a Jehová, entonces hagamos esto. Mire, como número 1, pidámosle con fe que nos conceda su sabiduría. Entonces le vamos a pedir a Jehová que nos dé sabiduría. Después, número 2, investiguemos en nuestras publicaciones. Por eso le decía que no era una cuestión automática, sino que hay que investigar, hay que leer en las publicaciones de Jehová, las publicaciones que tenemos a nuestra mano, que se nos dan en el Salón del Reino, y la cual es vasta, pues ahí está. Lo que significa una bibliografía amplia. Y número 3, si lo necesitamos, preguntemos a los ancianos de la congregación y seguramente nos pueden buscar una información que nos ayude a resolver la duda que tenemos. Claro, los ancianos nos dirán qué hacer, pero sí nos mostrarán principios bíblicos útiles, ¿verdad? Porque mire, tampoco es que sean profetas, eso no existe. O quien lo crea lo están engañando. No, los ancianos no le van a decir qué hacer, pero le van a dar principios para que usted los analice y tome una buena decisión. Estos pasos nos van a servir para ejercitar nuestras facultades perceptivas y así poder distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Así es que tenemos estos pasos para buscar información sobre algo que no sabemos si le desagrada a Jehová. Le aseguro que con esto usted va a encontrar la respuesta. Ahora bien, mire, Proverbios capítulo 29, versículo 25 refiere esto. Temblar ante los hombres es una trampa, pero el que confía en Jehová será protegido. Esto significa, hermanos, que hay que resistir la presión de seguir costumbres antibíblicas. Se imagina, en todos lados hay esto, hermanos, por supuesto, pero como le decía, hay continentes los cuales pues, son más complicados que otros. Y en el caso de África, donde sus costumbres son o están llenas de este tipo de actividades espiritistas, pues mostrar una defensa ante algún familiar el cual lo esté practicando, pues es todo un reto, hermanos. Así es que por eso es resistir a las costumbres antibíblicas, pero para resistir, como leímos anteriormente, pues hay que tener un estudio, porque esto no va a venir de la nada, sino que hay que estudiar, hay que educar la mente, pedirle a Jehová que nos dé su sabiduría para que podamos retener lo que Él nos está queriendo decir para poderlo explicar a quien lo pida, como un familiar.
Y eso es lo que vemos precisamente, hermanos, en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen incluso, donde efectivamente puede que nuestros familiares y compañeros de clase, incluso del trabajo, nos inviten a celebrar con ellos ciertas festividades, las cuales nosotros sabemos que su origen no es correcto y que encierra quizás hasta espiritismo o magia, ¿no? ¿Qué nos ayudará a resistir la presión de participar en costumbres y fiestas que Jehová odia? Bueno, mire, tener claro por qué es que las ve uno así. También es útil repasar lo que ha dicho nuestras publicaciones sobre el origen de esas celebraciones. Así que, teniendo claro el asunto de que no es una práctica bíblica y de que nuestras publicaciones nos dan como resultado de la investigación que hagamos, dar la conclusión de que efectivamente es algo que Jehová odia, entonces tendremos los elementos suficientes de firmeza para podérselo explicar a alguien. Claro, nadie dice que va a ser fácil. Es decir, es fácil porque si entendemos lo que vamos a explicar, pues va a ser fácil. Quizás no lo sea porque son familiares y seguramente algunos de ellos van a ser cerrados, pero al menos usted ya dio su punto de vista y trató de llegar a un razonamiento lógico sobre los hechos. Ahora bien, cuando nos recordamos los motivos bíblicos por los que no participamos en ellas, entonces nosotros nos convencemos de que andamos en el camino que le agrada a Dios. Sí, así es, hermanos. Si confiamos en Jehová y en su palabra, Jehová nos dice que nos protegerá del miedo al que dirán. Así es que mire, estos 3 puntos fueron bien interesantes y nos ayudan precisamente, hermanos, a rechazar las costumbres y tradiciones antibíblicas. Si así lo ponemos en práctica, entonces nos haremos un bien primeramente a nosotros, pero Jehová estará orgulloso de usted. Bueno, esperemos que esta parte del discurso de tesoros de la Biblia le ayude para poder dar su parte o no perdérsela si es que tiene alguna otra cuestión de urgencia que hacer y no puede ir a la reunión. Quizás el video le ayude a no perderse esta parte. Yo le deseo entonces que tenga una buena tarde y le invito a ver la siguiente información con el estudio bíblico de la congregación. Pues vamos hacia ese video. ¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos en esta ocasión en Busquemos Perlas para Comentar, de la semana del 1 al 7 de septiembre del 2025. Aquí el punto es, ¿se animará a comentar? Bueno, pues esperemos que así sea, ¿verdad? Que usted se anime a comentar. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera parte que nos da la organización con Proverbios 29:5. El hombre que adula a su prójimo le tiende una red para los pies. ¿Qué es adular? ¿Y por qué dice la Biblia que el hombre que adula a su prójimo le tiende una red para los pies? Mire, el libro Perspicacia en el tomo 1, bajo el tema Linsoja, el párrafo 1 dice lo siguiente: adular es alabanza para ganar la voluntad de una persona. Mire qué interesante, ¿verdad? Por lo general se hace para satisfacer el amor propio o la vanidad de quien es lisonjeado. Y por eso es perjudicial. Con la lisonja se pretende ganar el favor de los hermanos para beneficio materiales de otra persona, o crea en ella un sentimiento de obligación para con el aludador. Así es. A menudo la intención es poner una trampa a aquel que es objeto de la adulación. La falta de sinceridad, la mentira y la adulación, así como la glorificación de hombres con el fin de sacar
partido de su vanidad, son cosas que desagradan a Dios. Y pues, ¿cómo no, hermanos? Esto es lo que se utiliza mucho en muchos lugares, ¿verdad? Con tal de ganarse el favor del patrón, del que es dueño de algo y que a usted le beneficia, pues usted lo que hace es saludarlo, ¿verdad? Para que, pues, no pierda el favor de ese trabajo, digámoslo así. Qué importante, a Jehová eso le desagrada, hermanos. Y la verdad es que le va a hacer daño porque esa persona, como no conoce los principios de Dios, se va a creer, incluso conociéndolos, puede explotar su orgullo y entonces, pues, incluso hasta usted le puede ir mal, ¿verdad? Porque esa persona ya lo va a ver de forma diferente. Ahora bien, mire, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Mire, son muy interesantes. Todas tienen que ver casi con un mismo tema y lo vamos a ver, mire. Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice que el hombre que se vuelve terco después de ser corregido muchas veces quedará destrozado de repente, sin remedio. Bueno, mire, de hecho, la expresión dura cerviz o endurecer la cerviz, que aparece con frecuencia en la Biblia, indica un espíritu rebelde y obstinado. Y eso sería malo para la persona que tiene esa actitud, ya que las recomendaciones hechas para que cambie, por supuesto, serán otra ocasión de su rebeldía. Y al final de eso, pues le causará su ruina. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Porque como se ve en la imagen, pues están tratando de ayudar a una hermana, pero si usted ve su rostro, la realidad es que se vuelve muy complicado a veces esto, ¿verdad? Tratar de corregir a alguien que no quiere ser corregido. Pero bueno, como dice el proverbio, pues quedará destrozado de repente. Ahora mire, vamos a ver otra más que es Proverbios capítulo 29, versículo 3. Dice así: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con prostitutas malgasta su riqueza. En primer lugar, este tipo de situación destruye su relación con Dios, que es la posesión más valiosa. Después, acarrea oprobio a su familia y por supuesto destruye las relaciones familiares. Por lo tanto, para no causar daño a nuestros seres queridos, tenemos que quitarnos de la mente cualquier idea pecaminosa. Así es que haga oración, hermanos, a Jehová, para que esto no le ocurra a usted. O a todos, ¿verdad? Ahora bien, mire, vamos a ver la siguiente. Bien interesante, hermanos, mire. Proverbios 29:5. El hombre que aluda a su prójimo le tiende una red para sus pies. Adular para ganar la voluntad de una persona es perjudicial. De hecho, no es una característica de la sabiduría de arriba, sino de la de este mundo, puesto que su raíz es el egoísmo, las distinciones y la hipocresía. Por lo tanto, debo tener cuidado de lisonjear o aludar a alguien, porque estas son cosas que desagradan a Jehová. Y mire que eso que se ve en la imagen, hermanos, es muy común en muchos lados. Pero créanmelo, tarde o temprano eso no funciona. Tarde o temprano la persona a la que usted aluda, pues seguramente se le va a voltear. Pero bueno, sigue el consejo de Proverbios para no caer en esta trampa. Ahora mire, tenemos la siguiente. Proverbios 29:8. Los hombres arrogantes encienden la ciudad, pero los sabios alejan la furia. Los
jactanciosos que no respetan la autoridad hablan insolentemente. Así alimentan las llamas y los fuegos de la disputa a tal grado que enderecen a los residentes de un pueblo entero. Dice cómo los enardecen. Pues sí, pero los sabios, ¿qué hacen, hermanos? Los sabios vuelven atrás la cólera. Al hablar con apacibilidad y buen sentido, apagando las llamas de la ira y promoviendo la paz. Esto es algo que agrada a Jehová. Así es, hermanos. Entonces, siempre es importante, por un lado, no ser jactanciosos, porque esa situación le va a traer oprobio a usted y, por supuesto, si no lo controla Jehová. ¿Y por qué lo decimos? Mire, vea la siguiente perla. Dice Proverbios 29:11. El insensato da rienda suelta a todas sus emociones, pero el sabio las tiene bajo control y mantiene la calma. Los más sabios es mantener y controlar nuestras emociones, en vez de dejar que éstas nos controlen a nosotros. Si salimos del lugar, hermanos, de esta situación, mire, mejor hay que salir del lugar donde está llevándose esta situación. Y si sentimos que vamos a perder el control, mire, mejor hágase a un lado, ¿verdad? Porque esto le va a traer problemas. Un paseo o un poco de ejercicio físico pueden ayudarnos a controlar las emociones. Sí, por supuesto. Y pidámosle a Jehová que su Espíritu Santo produzca en nosotros autodominio. Porque como se ve en la imagen, mire, podemos estar peleando del lado izquierdo, que está en azulito, verde agua. Se ven cómo están discutiendo los dos. Pero en alguien debe de caber la prudencia, ¿no? Y ya si usted se va al lado derecho, pues ahí se ve al mismo hermano, el que está del lado izquierdo, que ya se tranquilizó al hablar. Aunque el otro sigue igual, ¿verdad? Pero el hecho de que él se tranquilice va a hacer que el otro también lo haga. Entonces, siempre eso es importante. Y por supuesto, en un estado de tranquilidad, pues va a encontrar las palabras adecuadas. Si no, se va a enojar y va a decir las mismas incoherencias como el que está enojado. Ahora mire el siguiente. Proverbios 29:15 menciona esto. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el niño que se deja sin control, pues obviamente avergüenza a su madre. En la Biblia, las palabras hebreas para vara se refiere a un bastón o cayado, como el que usaban el pastor para guiar a las ovejas. De igual modo, la vara de la autoridad de los padres transmite la idea de seguir a los hijos con amor y no castigarlos con dureza y crueldad. Si así lo hacemos, tendremos hijos y no esclavos, ¿verdad? Porque en la época de la esclavitud, hermanos, pues a las personas se les pegaba para que obedecieran. Ya no estamos en esos tiempos, estamos en los tiempos del diálogo. Pero es importante hacerlo con firmeza, hermanos, porque si no, efectivamente, pues cuando lleguen a grandes estos jóvenes van a ser un desastre, ¿verdad? Por eso es importante hacerlo a tiempo. Ahora mire, el siguiente dice Proverbios capítulo 29, versículo 21. Esta parte menciona lo siguiente. Si se consiente al sirviente desde su juventud, acabará siendo un ingrato. Esto ha sido cierto en el caso de muchos hijos mimados. Han crecido y se han convertido en adolescentes y adultos que sienten que el mundo les debe el sustento, pero que ellos no deben nada a nadie. Disciplinar a tiempo a los hijos será de importancia para que les vaya bien en la vida. Y así es. Si no, van a estar llenos de problemas y esto va a ser complicado. Ahora bien, mire, lo que dice Proverbios 29:22 es lo siguiente. El hombre propenso a la ira provoca conflictos. La persona con
tendencias a la furia comete muchas ofensas. El que no domina su espíritu, sino que es dado a la cólera, pues podría suscitar contiendas, incluso, hermanos, entre amigos. Y el que está dispuesto a la furia tiene muchas transgresiones. Sí, lo más probable es que peque algo que la persona sabia, piadosa, querría evitar. Por lo tanto, pidámosle a Jehová paciencia y sabiduría para controlar la cólera. Y sí, porque pues a veces uno sí se da cuenta que uno es colérico. Entonces hay que pedirle ayuda a Jehová para que esto no nos perjudique. Ahora bien, mire, el Proverbios 29-25, que también puede comentar, dice lo siguiente: temblar ante los hombres es una trampa, pero el que confía en Jehová será protegido. Así es, mire, temblar ante los hombres puede de igual manera estrangular la capacidad de las personas de hablar con franqueza y de conducirse como agrada a Dios. El deseo de complacer a los demás es normal y no es cristiano despreciar insensiblemente lo que piensan otras personas. Pero se necesita equilibrio para hacer esto. Por eso, hermanos, qué importante es pedirle a Jehová valor para mantenernos fuertes ante el enemigo. Pues mire, qué interesantes perlas, hermanos. Usted puede comentar alguna de ellas y entonces poder edificar a un hermano. Le invitamos a que sí lo haga y que con este material lo pueda utilizar para eso, ¿verdad? Para que le dé una idea, para que lo comente como está o para que usted lo pueda modificar y ayude con su comentario a edificar a algún hermano. Muy bien, hermanos, pues esto fue Busquemos Perlas Escondidas de esta semana del 1 al 7 de septiembre del 2025. Le invitamos a que usted pueda comentar. Bueno, es momento de pasar a la parte de las asignaciones. Seamos mejores maestros. Le invito a ver el siguiente video. Tal, queridos hermanos, en esta ocasión estamos en Seamos Mejores Maestros, ejemplos de todos los discursos. Vamos a tener 3 partes, hermanos: predicación informal, de casa en casa y nuevamente predicación informal, claro, bajo marcos de circunstancias diferentes. Y mire que va a estar bien interesante porque ahora vamos a ver la campaña, ¿verdad?, que se va a tener en septiembre en la predicación. Bien, pues estas partes corresponden a la semana del 1 de septiembre al 7 del mismo mes del 2025. Y como vamos a tener la campaña, pues mire, esta información nos va a caer muy bien. ¿Cómo lo podríamos hacer? Claro, son ejemplos, pero usted puede sacar mucho provecho de ellos. Mire, vamos a empezar con el primero, que es empiece conversaciones 3 minutos. Es una predicación informal. Invite a la persona al próximo discurso especial, ¿verdad?, que vamos a estar teniendo a finales de septiembre con relación a esta campaña. Bueno, va a estar trabajando en la lección 2 de una obra de amor y el punto 3. La lección 2, hermanos, es naturalidad y el punto 3 es sea observador. Bueno, ¿qué le dicen de la persona, sus expresiones faciales y su lenguaje corporal? ¿Da la impresión de tener ganas de hablar? Una manera sencilla de introducir una idea bíblica es preguntarle: ¿sabía que si alguien no quiere hablar, no insista, ¿verdad? Quizás haya otro momento, quizás haya otra ocasión en donde la persona esté más dispuesta. Pero si no está dispuesta, hermanos, mire, pues hay muchas personas con las que podemos hablar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor haya una oportunidad diferente y esté más dispuesto. Por eso es que hay que
tener empatía con las personas. Muy bien, ahora vamos a pasar a cómo podríamos hacer esta parte. Mire, una hermana se encuentra a una señora que era su vecina. Buenas tardes, señora Lucy. Ya tenía rato que no la veía. ¿Cómo ha estado? Pues te diré, ahí andamos. Hace poco entraron a robar a la casa y nos dieron un susto. Lo único bueno es que pues no nos hicieron nada. Ahorita ya no estamos viviendo aquí. Hoy solo vine a darle una vuelta a la casa. Híjole, pues, como dice, lo bueno es que está bien. Sí, de hecho, pues le damos gracias a Dios que estamos con vida. Ya lo material, pues, como quiera, con esfuerzo lo volveremos a adquirir. Pero pues uno se queda temeroso. No, pues sí. ¿Cómo no, señora Lucy? Ante esta inseguridad, muchos vecinos ahora han puesto cámaras en sus casas o alarmas vecinales. Pues sí, no queda de otra, ya que pues a veces las autoridades pues no hacen mucho. Sí, mire, fíjese que está lejos de su alcance de las autoridades hacer algo, ya que por todos lados la maldad está aumentando. Pero ¿sabe usted que hay alguien que sí puede solucionar todos nuestros problemas? Ah, ¿y quién es? Bueno, obviamente Dios, señora Lucy. Él es el único que tiene el poder y el deseo de eliminar toda la maldad, como por ejemplo las guerras. Sí, eso es cierto, pero pues ¿cuándo crees tú que lo hará? Porque yo sí creo, pero ¿cuándo? Mire, muy pronto. Me gustaría invitarla a un discurso especial que se llevará a cabo el domingo 22 de septiembre en el Salón de los Testigos de Jehová. Este va a tener el título Un mundo sin guerras es posible. Pero sí, pero no solo sin guerras, sino también sin maldad. Claro que es posible. Pero esto es algo interesante. ¿Qué le parece si nos acompaña a saber cómo es posible esto? Pues sí me llama la atención el tema. Déjame platicar con mi familia y a ver a ver si podemos ir todos. Bueno, me parece bien, señora Lucy. ¿Ya va para el transporte? Si gusta, la acompaño. No, pues te agradezco. Vamos. Mire, ahí tenemos esta parte de cómo podemos de manera informal hacer esto. Como estamos en la campaña de la revista, pues ojalá le pueda ayudar usted a que si tiene esta asignación le pueda dar la idea de cómo hacerlo. Quizás puede utilizar unas partes y cambiarlas, ¿verdad? O de plano dar esta parte como está. La idea es que usted tenga una referencia de qué hacer en la asignación. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente. Empiece conversaciones de casa en casa. Empiece una conversación con la atalaya número 1 del 2025. Luego, cuando la persona le expresa su interés en otro tema, háblele de lo que le interesa a ella. De acuerdo con la lección 3.3 de Una obra de amor, que habla sobre la bondad, el punto 3 es muestre empatía. Trate de imaginar cómo se siente la persona, mire. Pregúntese qué cosas es probable que le preocupen, qué puede parecerle interesante o serle útil. Estas preguntas lo ayudarán a mostrarle bondad de forma sincera y natural. Por supuesto, escucha a la persona con atención para demostrarle que a usted le interesa lo que a ella le preocupa. Si la persona empieza a hablarle de cómo se siente o le cuenta un problema, no cambie el tema. Así es que mire, vamos a ver cómo podríamos hacer esta parte.
En el servicio de casa en casa, la hermana Rita le predica a la señora Mari. Buen día, señora. Mi nombre es Rita. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Mari. Mucho gusto, Mari. Me gustaría saber tu opinión sobre una pregunta. ¿Crees tú que algún día sea posible vivir sin conflictos como, por ejemplo, sin guerras? Bueno, pues creo que eso no va a ser posible. Ve cuánto tiempo tiene la guerra en Rusia y en Siria. No creo que sea posible vivir sin guerras. ¿Sabe? A mí lo que me preocupa es el alza de los precios. ¿Ha notado que cada vez que uno hace las compras te alcanza para menos? Sí, tienes razón. Se ha vuelto un problema mundial. Y ante esta situación es bueno que hagamos pues un buen presupuesto. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto podemos gastar? Mira, la Biblia nos invita a hacer esto que se registra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28. ¿Puedes leerlo? Claro, dice así. Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? ¿Verdad que sí? Así es que antes de comprar algo, veamos si está en nuestras posibilidades adquirirlo. Vivir dentro de nuestras posibilidades puede ser complicado, pero tener un presupuesto bien pensado puede ser de gran ayuda y quizás se sienta menos preocupado por el dinero. Oh, mire, fíjate que eso es bueno, pues sí, hacer un presupuesto, ¿verdad? De los gastos y de lo que nosotros pues vayamos a comprar. Mira, lo voy a intentar, lo voy a hacer, a ver si ahora sí salgo la semana. Sí, inténtelo. Y mire, me gustaría recomendarle leer este artículo de la revista Despertad, ¿qué hacer cuando suben los precios? Ahí encontrará algunas sugerencias prácticas, las que puede descargar en este sitio de internet JWORG. Sí, por supuesto, voy a tratar de ver esta información y precisamente a ver cómo me puede servir. Le agradezco mucho. Bueno, pues ahí tenemos entonces esta parte, hermanos. Es la número 2 en relación con esta predicación de casa en casa. Ahora mire, vamos a pasar a la 3. Empiece conversaciones, predicación informal. Ofrézcale la atalaya número 1 del 2025 a una persona que está preocupada por la guerra. La lección de una obra de amor es el 3, que es bondad, y el punto 4, hable con amabilidad y respeto. Cuando sentimos compasión por alguien y de verdad queremos ayudarlo, eso se nota en la forma de hablar. Así que elija con cuidado lo que le dirá y cómo lo dirá. No diga nada que pueda ofender a la persona. Bueno, vamos a ver cómo es esto. La publicadora va leyendo la revista de la campaña Un Mundo Sin Guerras y la persona interesada empieza. Ay, qué feo eso de las guerras. Pobre gente, lo difícil que ha de ser estar en esos conflictos. Y los niños que deberían estar disfrutando de su niñez viven aterrorizados. Hace poco vi un video de cómo unos niños, todos asustados, corren y se resguardan por la explosión. Y qué importancia que uno no puede hacer nada, ¿verdad? Bueno, mire, tiene usted razón. La verdad es que es terrible que sucedan estas cosas. Pero ¿sabía que hay alguien capaz de eliminar todas las guerras? Pues no creo que exista alguien, porque si realmente así fuera, pues realmente ya lo hubiera hecho. Sí, entiendo su opinión. Ningún ser humano ha podido ni podrá eliminar este problema, pero si le dijera que Dios sí puede hacerlo, bueno,
Pienso que él sí podría, pero mi pregunta es, ¿cuándo lo va a hacer? Bueno, mire, muy pronto él también lo va a hacer porque a él le duele ver el aumento de la maldad. Y mire, él nos promete hacer esto. Traigo una copia de la Biblia en mi teléfono y quiero que usted lea esta cita del Salmo 46:9, que dice, mire, a ver, dice así, Él acaba con las guerras por toda la tierra, rompe el arco y destroza la vara, quema los carros militares en el fuego. Ándele, muy bien. ¿Pudo ver qué va a hacer Dios muy pronto? Bueno, sí, dice ahí que va a acabar con las guerras y la verdad, ojalá que así sea, ¿verdad? Que lo haga pronto. Por eso es importante que se cumpla, porque esto solamente lo que trae es dolor. Sí, señor, efectivamente. Tenga la seguridad de que así será. ¿Le gustaría leer esta revista, la cual habla de cómo hará Dios para acabar con este problema? Y al leerla le dará mucha tranquilidad. Pues sí, sí, por supuesto que sí me interesa. Muy bien, es suya y si desea más información, puede acceder a este sitio de internet o si gusta que podemos compartir números de teléfono y hablar mal del tema, pues así podría ser. Sí, por supuesto. Mi nombre es Alejandra y mi número de teléfono es... Pues mire, ahí tenemos, queridos hermanos, esta parte, es interesante y es la forma en que podemos presentar la campaña que se viene precisamente en septiembre. Por eso esperemos que dicha información le sea de gran utilidad para que usted también pueda comentar de manera adecuada en las reuniones. Muy bien, hermanos, pues aquí tenemos esta parte. Si tiene asignación, pues aquí lo tiene, ¿verdad? Y con estas asignaciones, con esta idea, o con tomar una parte de ella o cambiarla, seguro usted tendrá éxito al momento de presentar su asignación. Bien, hermanos, es momento entonces de que nosotros pasemos a la reunión de nuestra vida cristiana con el estudio bíblico. En esta ocasión vamos a tener las necesidades y el estudio bíblico, que son muy interesantes para nosotros. Bueno, yo le deseo que tenga muy buena tarde. ¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos en esta ocasión en el estudio bíblico de congregación. Vamos a estar analizando las siguientes partes en la semana del 1 al 7 de septiembre del 2025, lo que es la sección 4 con las lecciones 14 y 15. Bueno, pues vamos a pasar a lo que es la sección 4. En esta sección leeremos la historia de José, Job y Moisés y los israelitas. Todos ellos tuvieron que aguantar muchos sufrimientos por culpa del diablo. Algunos enfrentaron injusticias, encarcelamiento, esclavitud e incluso la muerte repentina de seres queridos. Pero Jehová los protegió de muchas maneras. Si usted tiene hijos, ayúdelos a ver que aquellos siervos de Jehová no perdieron la fe, aunque sufrieron mucho. Jehová usó las 10 plagas para demostrar que es más poderoso que todos los dioses de Egipto. Deje claro que Jehová protegió a su pueblo en el pasado y que también lo hace hoy en día. Durante esta lección vamos a estar analizando 3 puntos importantes. José resistió la tentación de cometer inmoralidad porque amaba a Jehová. También, aunque Job sufrió mucho, no permitió que eso lo apartara de Jehová. Y 3, sin importar dónde estuviera, Moisés nunca olvidó que era un siervo de Dios. Así es que va a estar muy interesante estas 2 lecciones de esta semana, que es la 14 y la 15. Excelente. Ahora mire, vamos a tener la lección número 14, un esclavo
que obedece a Dios. José era uno de los hijos menores de Jacob. Sus hermanos mayores se dieron cuenta de que José era el hijo preferido de su padre. ¿Cómo crees que se sentían? Bueno, le tenían mucha envidia y lo odiaban. Un día, él tuvo unos sueños un poco raros y se los contó a sus hermanos. Ellos pensaron que esos sueños significaban que un día se inclinarían delante de él. Por eso lo odiaron todavía más. Un día, los hermanos de José estaban cuidando de las ovejas cerca de la ciudad de Siquem. Entonces Jacob envió a José para que viera cómo le iba a sus hermanos. Al verlo venir a lo lejos, empezaron a decir lo siguiente: ahí viene ese soñador, vamos a matarlo. Así que lo agarraron y lo echaron en un hoyo profundo. Pero Judá, uno de sus hermanos, dijo: no lo maten, mejor vamos a venderlo para que sea un esclavo. Y eso fue lo que hicieron. Lo vendieron por 20 piezas de plata a unos comerciantes de Madián que iban caminando a Egipto. Más tarde, los hermanos mojaron la ropa de José con la sangre de una cabra. Le llevaron la ropa a su padre y le preguntaron: ¿no es esto de tu hijo? Jacob creyó que un animal salvaje había matado a José y se puso muy triste. Nadie podía consolarlo. Cuando llegaron a Egipto, un oficial importante llamado Potifar compró a José para que fuera su esclavo. Pero Jehová estaba con José. Potifar se dio cuenta de que José era un buen trabajador y de que podía confiar en él. Al poco tiempo, José llegó a estar a cargo de todo lo que tenía Potifar. La esposa de Potifar veía que José era atractivo y fuerte, y vez tras vez le pedía que se acostara con ella. ¿Qué hacía José? La rechazaba y decía: no, eso es malo. Mi amo confía en mí y tú eres su esposa. Si me acostara contigo, estaría pecando contra Dios. Una vez, la esposa de Potifar intentó obligar a José a para que se acostara con ella. Lo agarró de la ropa, pero él salió corriendo. Cuando Potifar llegó a casa, ella le mintió. Le dijo que José la había atacado. Potifar se enojó mucho y lo metió en la cárcel. Pero Jehová no se olvidó de José. Muy bien, hermanos, pues ahora vamos a ver las preguntas que vienen al final de este capítulo 11. Y mire, dice la primera pregunta esto: ¿cómo trataron a José sus hermanos? Mire, de hecho lo trataron muy mal. Ellos le tenían envidia porque decían que era el preferido de su padre, lo cual era cierto. Así es que querían acabar con él. En un principio querían meterlo en un hoyo, pero después dijeron que fuera esclavo. Así es que se lo vendieron a unas personas que iban rumbo a Egipto. Así es que efectivamente lo vendieron por 20 piezas de plata para ser esclavo. Así es que sus hermanos, evidentemente, no lo trataron bien a él. Ahora bien, mire, la siguiente pregunta menciona lo siguiente: ¿por qué Potifar metió a José a la cárcel? Mire, como estuvimos analizando, José resultó ser una persona que era inteligente, que hacía bien su trabajo,
por muchas razones, pero por supuesto la principal era porque Jehová estaba con él. Jehová nunca dejó a José. Así es que una vez la esposa de Potifar intentó obligar a José a que se acostara con ella. Por lo tanto, lo agarró de la ropa, pero él salió corriendo cuando Potifar llegó a casa. Ella le mintió. Le dijo que José la había atacado. Así es que Potifar se enojó mucho y lo metió en la cárcel. Pero Jehová no se olvidó de José. Ahora bien, dice esto, hermanos, este relato lo encontramos en otra parte de la Biblia. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 9. Menciona así: y los patriarcas, es decir, los hermanos mayores de José, se pusieron celosos de José y lo vendieron a Egipto. Pero Dios estaba con él. Así es que qué importante es esto, hermanos, y aprendemos una lección interesante. De acuerdo a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente: por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los engrandezca a su debido tiempo. Por supuesto, José no sabía de esta situación. Sin embargo, fue como si él se humillara, para posteriormente Jehová lo engrandeciera. Y así fue lo que sucedió. ¿Cómo lo sabemos? Mire, vamos a pasar a la lección 15 y vamos a ver cómo esto así fue. Lección 15. Jehová no se olvida de José. Mientras José estaba en la cárcel, el faraón, rey de Egipto, tuvo unos sueños que nadie podía entender. Entonces, un sirviente del faraón le dijo que José podía explicar el significado. Así que el faraón pidió que le trajeran a José de inmediato. Ahora bien, el faraón le preguntó: ¿puedes decirme lo que significan mis sueños? José le respondió lo siguiente: Egipto tendrá mucho alimento durante 7 años y después vendrán 7 años de hambre. Elige a alguien sabio para que almacene alimento y el pueblo no muera de hambre. Así es que el faraón le dijo lo siguiente: te elijo a ti, tú serás el segundo hombre más poderoso de Egipto. Pero, ¿por qué supo José lo que significaban los sueños del faraón? Porque Jehová lo ayudó. José almacenó alimento durante 7 años. Después hubo hambre por toda la tierra, como él había dicho, y la gente llegaba de todos lados para comprarle alimento. Su padre Jacob se enteró de que había comida en Egipto, y por eso envió allí a 10 de sus hijos para que ellos también compraran. Los hijos de Jacob fueron a ver a José y lo reconoció enseguida, pero sus hermanos no lo reconocieron. Se inclinaron ante José, tal como él había soñado cuando eran jóvenes. José quería saber si todavía lo odiaban, así que les preguntó: ustedes son espías y vienen a averiguar si nuestro país es débil. Ellos respondieron:
No somos espías, somos de Canaán. Éramos 2 hermanos, pero uno ya murió, y el menor está con nuestro padre. José les dijo: tráiganme a su hermano menor y les creeré. Entonces volvieron a la casa de su padre. La familia de Jacob se quedó otra vez sin alimento y él envió de nuevo a sus hijos a Egipto. Esta vez se llevaron a Benjamín, su hermano menor, para poner a prueba a sus hermanos. José escondió su copa de plata en la bolsa de comida de Benjamín y los acusó de robársela. Cuando los sirvientes de José encontraron la copa en la bolsa de sus hermanos, de su hermano, no podían creerlo. Le suplicaron a José que los castigara a ellos, pero que no castigara a Benjamín. Así es que José se dio cuenta de que sus hermanos habían cambiado. No pudo aguantar más y empezó a llorar y dijo: soy José, su hermano. ¿Todavía está vivo mi padre? Sus hermanos se sorprendieron mucho. José les dijo: no se sientan mal por lo que me hicieron. Dios me trajo aquí para salvarles la vida, pero deprisa, traigan a mi padre. Así es que los hermanos de José se fueron a su casa a contarle las buenas noticias a su padre y a llevarlo a Egipto. Después de tantos años, José y su padre por fin volvían a estar juntos. Qué importante lección, hermanos. Ahora mire, tenemos aquí lo que es las siguientes preguntas. ¿Cómo ayudó Jehová a José? Bueno, Jehová ayudó a José a interpretar los sueños del faraón. Y durante el tiempo que estuvo en Egipto, él estuvo a salvo a pesar de las situaciones que pasó. Ahora, cuando llegó el día de interpretar los sueños, él pudo hacerlo. Interpretó el sueño del faraón. Pero ¿por qué pudo hacer eso José? Porque Jehová lo ayudó. Así es que en realidad José confiaba en Jehová y por supuesto Jehová estaba detrás de él. Así es que tenía la aprobación de Jehová y por eso él podía leer los sueños. Por supuesto, esto con la finalidad de que con el paso del tiempo, cuando llegó la hambruna, él pudiera ayudar a muchas personas, entre ellos a su familia, porque recordemos de que de su familia vendría el Mesías. Así es que Jehová estaba con ellos. Ahora bien, vamos a ver lo que es la siguiente pregunta. ¿Cómo demostró José que había perdonado a sus hermanos? Bueno, dice que José se dio cuenta de que sus hermanos habían ido a comprar, ¿verdad?, lo que era la semilla. Y entonces los probó y quedó claro que ellos estaban al cuidado de su hermano Benjamín. Así es que él después lo trajeron y cuando los probó con lo que era la copa de vino y que no quisieron que le pegaran a su hermano y que se quedara con él, ellos dijeron que les pegaran mejor a él. Así es que José se dio cuenta que sus hermanos habían cambiado. El punto era, ¿él los iba a perdonar? Y de hecho así fue. Dice que cuando José se dio cuenta de que sus hermanos habían cambiado, no pudo aguantar más. Empezó a llorar y dijo: soy José, su hermano. ¿Todavía está vivo mi padre? Sus hermanos se sorprendieron mucho. José les dijo: no se sientan mal por lo que me hicieron. Dios me trajo aquí para salvarles la vida, pero deprisa, traigan a mi padre. Así es que, qué interesante, hermanos, fue
estas lecciones con relación a la familia de Jacob, porque efectivamente Jehová estaba detrás de ellos. Esto quedó relatado en 2 textos de la Biblia. Mire, vamos a analizar los dos. El primero de ellos lo encontramos en el Salmo 105, 17 al 119, y dice algo así, hermanos. Mandó delante de ellos a un hombre que fue vendido como esclavo, José. Sujetaron sus pies con grilletes, entre hierros pusieron su cuello, hasta el tiempo en que se cumplió su palabra. La declaración de Jehová lo purificó. Así es que mire, qué interesante, ¿verdad? Que es que en realidad Jehová estaba purificando a José para que él pudiera soportar esta prueba y con el tiempo bendijera a sus hermanos y a su familia. Ahora bien, el otro texto bíblico que narra esto es Hechos, capítulo 7, versículos 9 al 15. Lo tiene en pantalla, menciona así. Y los patriarcas se pusieron celosos de José y lo vendieron a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó de todos sus sufrimientos y le concedió favor y sabiduría ante el faraón, el rey de Egipto. Entonces, él le encargó que gobernara Egipto y toda su casa. Pero hubo una época de hambre en todo Egipto y Canaán, sí, de gran angustia, y nuestros antepasados no tenían nada para comer. Pero Jacob oyó que había alimento en Egipto y envió allí a nuestros antepasados por primera vez. Cuando fueron por segunda vez, José les dijo a sus hermanos quién era, y el faraón supo de la familia de José. De modo que José envió un mensaje y mandó traer a aquel lugar a su padre Jacob y a todos sus parientes, 75 personas en total. Así que Jacob bajó a Egipto y allí murió, al igual que nuestros antepasados. Mire qué interesante relato, hermanos, que incluso la Biblia en estas partes reconocen la veracidad de lo que pasó con José y por supuesto complementan efectivamente lo que se ve en el libro de Génesis. Ahora bien, ¿qué aprendemos de esta lección? Bueno, Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 15 menciona lo siguiente. Si no les perdonan sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. Y es que esto es cierto, hermanos. No tendría ningún sentido que Jehová perdonara a una persona, pero esta persona no perdone a nadie más. Así es que, efectivamente, si queremos recibir el favor de Jehová y que Él se apiade de nosotros, entonces nosotros debemos de hacer lo mismo con los demás. Mire, qué importante estudio. Esta introducción a la sección 4 y la lección 14 y 15 nos enseñan muchas cosas importantes acerca de Jehová y de la familia de Jacob. Por supuesto, si usted quiere aprender más acerca de lo que podemos aprender de los hijos de Jacob, le invitamos a leer la revista que también habla sobre esta parte. De hecho, vamos a estar analizando la segunda parte, analizando los otros 8 hijos de Jacob. Ya la semana pasada vimos 4, así es que le invitamos a que vea el video acerca de la revista sobre la parte 2, las bendiciones que dijo Jacob antes de morir. Así es que vamos a ver ese video